Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días en que reflexionamos la palabra del Señor y sobre todo ponemos las bases teológicas, es decir, cuáles eran las controversias, los motivos por los cuales después se escribe la Biblia dentro de esta comunidad. Es importante tener en cuenta estos elementos. Y luego desde aquí, ciertamente, en el pensamiento o repensamiento del cajal de la comunidad de la Iglesia, entonces va surgiendo esto que encontramos hoy, que queda por escrito. Siempre con una finalidad específica, que es la finalidad pedagógica de la palabra de Dios, la Biblia. Es decir, el Señor, a través de la reflexión de la comunidad, que luego es plasmada ciertamente por un autor sagrado, nosotros encontramos como resultado final estos libros, 27 en el Nuevo Testamento. Y desde aquí nosotros reflexionamos y procuramos entender cuál fue la motivación o la causa principal por la cual se escribieron estos libros. Ahora nosotros hablamos un poco sobre esta aceptación que tenemos hacia los gentiles. Nosotros hablamos de la aceptación que esta comunidad tenía y la apertura hacia los gentiles dentro de este camino y de esta reflexión de la comunidad. Cómo Jesús entonces se le presenta, tiene esa apertura a todas las personas, la universalidad, diríamos en este sentido. La otra palabra que nosotros conocemos muy bien y utilizamos es el católico, ¿verdad? O sea, el catolicismo. Católico significa apertura, universalidad, dar la posibilidad de una reflexión con todos, ¿verdad? Eso significa ser católico. Y entonces, este tema de la aceptación de los gentiles es muy importante porque se le presenta a Jesús en su apertura hacia los otros pueblos, es decir, hacia las otras personas. Nosotros estábamos mirando, según los evangelios sinópticos, cómo le presenta a un Jesús muy abierto. En cuanto a lo de San Juan, también hay cierta apertura, pero es en una forma diferente.
de lo que nos presenta esta apertura de Jesús hacia el pagano, hacia las personas que son de otro pueblo. Sobre todo San Juan cuando nos presentan a los samaritanos. Los samaritanos eran enemigos acérrimos, ¿verdad?, con los judíos, pero sin embargo en San Juan nosotros nos damos cuenta cómo Jesús es el que da el paso, se acerca, la samaritana. Y lo de Lucas nosotros ya sabemos evidentemente dentro del Evangelio sinóptico, el buen samaritano, por ejemplo. O sea, es una apertura, es el amor de Dios que quiere rescatar de nuevo y se pone a disposición de toda la humanidad, no solamente de un pequeño grupo que es justamente Israel, ¿verdad? La fuerza de Dios, el pueblo elegido significa eso. Miremos entonces cuando se encuentra justamente Jesús con la cananea en la región de Tiro. Nosotros nos encontramos en el capítulo 7, 24 al 30. Capítulo 7. Aquí también vemos las famosas controversias, como se encuentran bastante fuerte desarrollados en los evangelios, especialmente en Marcos del capítulo 7, del versículo, decíamos, 24 al 30. Jesús partió, dice, de allí y fue a la región de Tiro. Fue a la región de Tiro, a la apertura, va un poco más al norte. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Aquí, de cierta manera, encontramos dos elementos. Está lo de que nosotros somos el pueblo elegido. Entonces Jesús dice, yo vengo principalmente para las ovejas de Israel. Es decir, la conversión de este pueblo que Dios ha elegido. Primero tenemos que comenzar nosotros, dice, ¿verdad? Pero después al mismo tiempo dice que no quería que nadie supiera, justamente por eso. Por decir, primero vamos a comenzar por casa. Pero al mismo tiempo es un Jesús el que va hacia Tiro, va hacia otra región. Y es ahí donde se le presenta a esta mujer cananea. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer que era pagana, ¿se dan cuenta? Una mujer pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija un demonio. Jesús le respondió, y escuchen bien lo que dice, deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Deja primero que se sacien los hijos. Aquí se está refiriendo directamente a un llamado a la conversión primero al pueblo elegido. Es como que Jesús dice, yo vine primero para el pueblo elegido. Yo soy judío, tenemos que entender cuál es el plan de salvación, qué es lo que Dios quiere de vos, pueblo de Israel, Israel, fuerza de Dios. Entonces vamos a comenzar contigo. Es una forma, tal vez algunos piensan como de menosprecio, ¿verdad? Que no quiere que un pagano, que una pagana se le acerque a Jesús, como que le deja de lado. No. Aquí lo único que se está queriendo acentuar es, desde una reflexión profunda de esa comunidad judeo-cristiana, están diciendo, bueno, nosotros somos judíos. Nosotros somos el pueblo elegido, pero primero tenemos que comenzar nosotros. El Evangelio no es simplemente para venir y decir, Dios nos quiere a todos, yo vine aquí para salvarles y que vengan los que quieran simplemente. No, es un llamado a la conversión directamente a este pueblo que tiene una responsabilidad grande. Eso es lo que la comunidad judeo-cristiana está presentando a la comunidad ad extra, que sería entonces el judaísmo como tal. Pero ella dice, le respondió, o sea, esta pagana, es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Es decir, aunque sea esa migaja, dame, Señor, aunque sea una migaja. No seas tacaño, podemos decir, aunque sea esa migaja de la gracia. Yo sé que viniste para tu pueblo. ¿Se dan cuenta entonces cómo se está acentuando? Aquí el mensaje va directamente para el pueblo de Israel. El pueblo de los judíos, o sea, el judaísmo es el que tiene que entender que en Jesús se está cumpliendo toda la promesa del Antiguo Testamento. Entonces, primero tenemos que ser nosotros. Entonces Jesús le dijo, a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Entonces,
Este aspecto es muy importante en este encuentro con la mujer cananea. Ahora, en Marcos, en el capítulo 15, 22, 24, está constituido la famosa logion de una tradición aislada. Es decir, esto nosotros traemos de un grupo diferente que piensa, o sea, que ya se está abriendo mucho más al aspecto de la catolicidad, al aspecto universal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Papa hizo una pequeña pausa a sus vacaciones para recordar con esta misa el 7º aniversario de su visita a Lampedusa, en el sur de Italia. Allí llegan cada año miles de migrantes que escapan de la violencia, la guerra y la trata. Francisco alzó de nuevo la voz contra la cultura de la indiferencia. Io ricordo quel giorno 7 anni fa, proprio al sud dell'Europa, in quell'isola. Alcuni mi raccontavano le proprie storie, quanto avevano sofferto per arrivare lì. Recordó con lástima que un refugiado le contó su periplo, pero su traductor le daba una versión destilada de la tragedia. Questo succede oggi con la Libia. Ci danno una versione destillata, guerra, sì, è brutta, no? Sappiamo, ma voi non immaginate l'inferno che si vive lì, nei quei lager di detenzione. E questa gente soltanto veniva con una speranza, incrociare il mare. En su homilía ante un pequeño grupo de empleados de la sección de migrantes y refugiados del Vaticano, el Papa recordó que el encuentro con el otro es también un encuentro con Jesús. Precisamente invitó a leer con atención esa frase de Jesús para hacer un examen de conciencia ante el drama que viven millones de migrantes que escapan de la violencia en todo el mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar,
Tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Come on. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde la experiencia, ¿verdad?,
de la misma iglesia de Israel, pero es Jesús, ¿verdad?, con los otros pueblos. Es Jesús entonces que se abre a todos los demás. Estábamos mirando desde Lucas que directamente elimina todo aquello que puede ser simplemente un encerrarse en una secta. Él se abre a la catolicidad, Él se abre a la universalidad siempre. Lucas este sentido lo tiene bien clarito. Bueno, sigamos entonces aquí. Decíamos en una cierta ocasión, una mujer samaritana se niega a recibir a Jesús y a sus discípulos porque iban camino a Jerusalén. Y como los discípulos pretendían invocar, decíamos, ese fuego del cielo, que caiga el fuego, que les parta un rayo, sin embargo Jesús se los prohíbe. En la parábola también del buen samaritano, es esta la parábola de Lucas que encontramos, estamos en el capítulo 10, ¿verdad? La parábola del buen samaritano. Jesús propone a los judíos un samaritano como ejemplo de misericordia. Imagínense, como ejemplo de misericordia se le propone a este buen, decimos nosotros, samaritano. Dice, es un doctor de la ley justamente el que le está preguntando. Para justificar su intervención, le hace esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita y vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por estos bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así termina el Evangelio. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, no nos quedemos en los pequeños detalles de una parábola, ¿verdad? Sino que lo que nos está diciendo aquí es el accionar, el poner en práctica. Y entonces, aquí ante esa situación también de aquel que invocaba y vamos a tirarle fuego sobre estas personas porque no han convertido, y no, dice Jesús, no. Vos seguís dando testimonio. Vos tenés, ¿hacia dónde va tu GPS? ¿Era aquí tu GPS donde tenías que quedarte? No. ¿Y qué es esto? No, y este era un lugar de pasaje que queríamos descansar aquí, no nos están recibiendo. Bueno, mi hijo, hemos llegado a iniciar, porque allá está todo iniciar, ahora joven. Entonces, ahí también, vaya derecho, 5 kilómetros, 10 kilómetros. En este caso, esa María está allá, unos 65 kilómetros, ahí también, allá. Tome a la derecha o a la izquierda, ahora joven, durante 65 kilómetros, hasta llegar a Jerusalén, porque ese es el lugar donde tenés que irte. Entonces, tenemos otro pasaje también famoso, el de la misericordia. El único de los 10 leprosos curados por Jesús que volvió a darle gracias era también un samaritano. ¿Se dan cuenta entonces cómo el Evangelio está muy abierto? Jesús en su relación está muy abierto, ¿verdad?, a todos los que están necesitando. El 17:11 nos habla de esta realidad. Dice: mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. De nuevo, Jesús que va hacia Jerusalén, hoina. Y en ese camino, al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino, ellos quedaron curados y purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Este hombre era un samaritano.
Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces, el único de los 10 leprosos que vuelve y le da gracias, ¿verdad?, al Señor, es este samaritano. Entonces se dan cuenta que el Evangelio es verdaderamente católico, ¿verdad? Es decir, abierto a aquellos que incluso para ese momento del judaísmo estaba totalmente cerrado, porque ellos no querían saber nada. Había una relación de tirantez que venía ya del 721 o incluso podemos decir mucho antes, desde la división del reino del 931, ¿verdad? Porque ahí existe la división del reino, el reino del norte y el reino del sur, ya con Jeroboam y Roboam, con la división del reino. Ciertamente que después de 210 años, en el 721, con la destrucción de Samaria por manos de los asirios, aquí entonces la rivalidad es mucho mayor. Pero ahora la rivalidad es porque ya no los consideran pueblo de Dios. Porque, oye, dice que venían según Segunda Reyes, capítulo 17, ¿verdad? Nos narraba eso y nos decía que la política de Asiria, una vez que ellos tomaban un lugar, los deportaban a los hombres y traían otros. Los asentamientos militares, principalmente el cuidado, pero quedaban las mujeres. Y entonces las mujeres los hacían casar con estos soldados. Y desde ahí entonces ya no es una raza pura, ya tiene una mezcla de sangre. Y al mismo tiempo, con todas estas influencias que venían de otras naciones, de otros pueblos, estos otros soldados, ¿qué pasaba en este lugar? Y bueno, en este lugar también se comenzaban a adorar otros dioses, cada uno traía a su pequeño dios. Miremos un poquitito más en el discurso de la misión de los 12. Se les prohíbe visitar las ciudades samaritanas, que ya habíamos dicho, Mateo 10:5. No entren, dicen, los pueblos paganos, porque yo les envié primero les envié al pueblo de Israel. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 4, del 1 al 42, relata, en cambio, con gran lujo de detalles, el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe y vamos a reflexionar sobre este pasaje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta relación, ¿verdad?, de la iglesia por una parte y los pueblos, es decir, de Jesús como modelo y ejemplo con los pueblos. Nosotros queremos mirar otro punto ahora, que es aquella de la proclamación y la experiencia misional. Es decir, proclamar lo que Jesús les pide a sus discípulos. Sería el querigma, ¿verdad? O sea, el anuncio, llevar la buena noticia. Y al mismo tiempo, esta experiencia que nosotros le llamamos la experiencia del misionero, la experiencia de misionar. Misa est, la misión comienza, significa esto. Hay una serie entonces importantísima, de importantísimas sentencias que hablan de la incipiente y futura misión de la iglesia. En el primer discurso de misión, Jesús prohíbe a los 12 de predicar a todos los pueblos, o sea, de ir entre los pueblos. Jesús le prohíbe, le dice, Pelle Yoko y mí, aquí es cuestión entonces de esperar un poco, porque les va a mandar, dice, a las ovejas dispersas de Israel. Esta es la preocupación. Esto es lo que el autor sagrado quiere darnos a entender como primer mensaje. Para predicar, antes de salir a predicar, a misionar, primero nosotros tenemos que estar bien internamente. Primero nosotros tenemos que convertirnos. Esto ya es muy lindo para pensar también en nuestras comunidades y para pensar un poco en nuestras casas. Porque algunas veces es fácil salir afuera y querer predicar y decir que somos grandes predicadores y que nos vamos y le damos buenos consejos a todo el mundo. Pero Peñandero Gapuve doy coi la situación. Peñandero Gapuve entonces ahí la vamos a poner en página. Es decir, nosotros no somos capaces de afrontar nuestra propia situación, nuestra propia vida. Y entonces, ¿qué es lo que preferimos? Y nosotros preferimos directamente ir a predicar, a dar buenos consejos, a decir cosas que en realidad no estamos viviendo. Y por lo tanto, en ese primer discurso de misión, Jesús prohíbe a los 12 predicar entre los pueblos. No vayan, dice, a tierra de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si somos el pueblo elegido, si somos ese pueblo a quien se le ha confiado esta misión tan importante de ser testimonio, de ser ejemplo, de llevar adelante la propuesta de salvación del reino de Dios, y bueno, vamos a comenzar por casa, ¿verdad? Por lo tanto, como quiera que en otras sentencias de este mismo evangelio de Mateo se dice que los mensajeros deben predicar a los pueblos, y el evangelio concluye con el gran mandamiento misional. Al final termina con este gran mandamiento misional. Por ejemplo, Mateo, ¿verdad? Mateo, nosotros sabemos, cuando va concluyendo en el capítulo 28, que les envía, ¿verdad?, a todos los discípulos. Vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? La misión universal de los apóstoles. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron, dice. Acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos presenta al final del Evangelio, ¿se dan cuenta? O sea, una apertura ya total de un envío a la universalidad. Pero esto ya es un proceso posterior. Primero, la comunidad cristiana que reflexiona dice, sí, nosotros salimos a los demás, que incluso si queremos hacer una reflexión más profunda, nos daremos cuenta que llega un momento en que la comunidad judeo-cristiana, la comunidad cristiana comienza a predicar primero a los paganos. Son los paganos los que están recibiendo el anuncio del Evangelio. Porque el judaísmo, los judíos, la comunidad adextra, lo que hace es cerrarse al Evangelio de Jesús. Se cierra a la propuesta de Dios desde el Evangelio de Jesús. Entonces, históricamente hablando, dentro de una cronología, los primeros cristianos
que se van convirtiendo y se van adhiriendo al cristianismo son los pueblos paganos, son los pueblos paganos. Y entonces, ¿por qué ahora? Porque ya estamos ya en el año 60, 70, 80, 90, 100, después de Cristo, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús, muchos años, 50, 60, 70 años que ya han pasado. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué ahora se describe de esta forma? ¿Por qué se escribe la Biblia en esta manera? Porque en la reflexión de esta comunidad judeo-cristiana, ellos están insistiendo, están tanteando todavía, a ver si esta comunidad llega a comprender y a entender que el Evangelio de Jesús vino para ellos. Nosotros somos el Israel. Ahí está la relación del Israel con los pueblos paganos. Y aquí entonces le está diciendo, si nosotros vamos a predicar el Evangelio de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es nosotros tenemos que convertirnos. Nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo. Y desde esa actitud de conversión, desde esa actitud nuestra de apertura, pero primero entre nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestra propia comunidad, entonces desde ahí ahora podemos proyectarnos hacia los demás. Por lo tanto, aquí nosotros al principio, el pasaje que prohíbe la misión entre los gentiles o la limitación a Israel, debe fundamentarse en el factor escatológico del discurso de misión. Factor escatológico del discurso de misión. El reino de Dios está tan íntimamente cerca que en el corto espacio que queda no habrá ya tiempo ni siquiera para predicar a todas las ciudades de Israel. Ya no habrá entonces tiempo, dice, ni para predicar a todas las tribus, a todas las aldeas, a todas las ciudades de Israel. El Evangelio de Mateo, considerado en su conjunto, reconoce la primacía de Israel en cuanto pueblo elegido. Eso estábamos hablando, eso estábamos subrayando. Si ustedes son el pueblo elegido, atención, esta es la primacía, Israel. Son ustedes los primeros que tienen que convertirse. Vayan primero, dice, al pueblo mío, al pueblo elegido. Y en la medida en que se convierta, ellos después serán misioneros para los demás. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. No puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento y ahora queremos centrarnos en la figura de San Juan. San Juan también a ver cómo nos presenta esta parte de la teología, este elemento fundamental de una relación de Jesús o de la iglesia con los otros pueblos, con los paganos. Hasta ahora hemos visto bastante positivo, ¿verdad? O sea, todos que reciben un mandato, lo último, lo de Mateo 28, nos estaban diciendo, bueno, vayan, decía el 29, versículo 19, perdón. Vayan entonces, hagan que todos los discípulos, los pueblos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado y que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Vamos a mirar ahora desde el Evangelio de San Juan. Esto vamos a iniciar, ¿verdad? Porque después vamos a seguir reflexionando más. Porque Juan es un evangelio muy rico, es un evangelio donde nosotros vamos a encontrar características esenciales de tanto el aspecto de Jesús para con su pueblo, la relación. Ya hemos visto y ya hemos hablado, por ejemplo, el capítulo 4 de San Juan, la samaritana, es una apertura total. O Jesús con muchas otras personas a quienes él cura. No pocas veces la cosecha es imagen de la consumación del fin de los tiempos. También en Juan 4, 35, 38 debe entenderse el primer término de la cosecha de la misión. Y con perspectiva de más largo alcance del fin de los tiempos, aquí como en Marcos 4, 1, 9, el sembrador es Cristo. Los segadores son los discípulos. La cosecha de la misión es causa de alegría, tanto para aquel que siembra como para el que riega. Al ver consumada la hora de todas formas, se puede aplicarse aquí la regla de la cosecha natural y de la actividad humana. En el orden divino, el crecimiento es tan rápido que debe recurrir que coincidan el tiempo de la siembra y el de la cosecha. Pero en el curso de la misión sigue siendo verdad que uno cosecha más tarde lo que otro ciertamente sembró con anterioridad. En esto consiste la plenitud del trabajo de los discípulos, en que sigan lo que Cristo ha sembrado, que sigan lo que Cristo ha sembrado. El resto lo tiene que hacer otro. Parados de mí, separados de mí, no pueden hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. Y así es como describe también esta misión. Yo los envié a cosechar a ustedes, no habiendo trabajado, dice. Otros realizaron el trabajo, pero ustedes fueron a cosechar. Y de él se han aprovechado ustedes. Yo hice plantar, dice. Ahora les llamo para cosechar y ustedes se aprovechan de lo que otros han plantado. En el Evangelio de Juan no se refiere ninguna misión a los discípulos. Los envía por primera vez después de la resurrección. Durante la vida terrena, Jesús no hubo ninguna recolección misionera o misional de los discípulos. Las palabras de Jesús en Juan 4, 35, 38 se pronuncian desde la situación de la mujer posterior, en la que el evangelista ve que se está segando una gran cosecha. Los seguidores de esta misión deben estar siempre agradecidos en los trabajos de otros. El misionero se halla siempre situado dentro de una historia. ¿Se acuerdan que hablamos también? Que tiene la misma característica, podemos decir, el misionero, el profeta. Tiene que tocar tierra. No puede vivir en una nube, no puede vivir encerrado en un globo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Es siempre uno de los primeros elementos fundamentales. Es decir, dentro de una historia que se inició con Jesús. Esta es la historia cronológica con la vida de Jesús. Esta es la historia de un Jesús real, biológico. Pero ahora venimos con una reflexión teológica. La reflexión teológica que se basa en la historia que inició Jesús. Cada misionero se apoya a través de la serie de sus predecesores en el indicador de esa historia. Juan 4, 35, 38.
es un importante testimonio de la conciencia de la misión cristiana hacia el año 100, ¿viste? Entonces aquí lo que nosotros estamos escuchando y lo que estamos leyendo del Evangelio de San Juan es un testimonio de vida ya de esta comunidad cristiana que está en el año 100 con San Juan. San Juan es aquí quien está recopilando el corpus joaneo, el pensamiento de Juan, cómo se le va a presentar ante controversias y ante situaciones concretas de esa comunidad del año 100. Por ejemplo, el capítulo 10 de San Juan, versículo 16, está compuesto desde la perspectiva de la historia de la misión. De la historia de la misión. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a ellas tengo que conducirlas. Ellas oirán mi voz y yo saldré como un solo rebaño. Aquí nosotros, cuando estamos mirando el hecho del buen pastor, el hecho del rebaño que está a disposición, también tenemos que mirar este compromiso de justamente de ir y anunciar. Pero ¿a quién le vamos a anunciar? Nosotros estamos hablando siempre aquí, desde el Evangelio de San Juan, hacia los paganos que tenemos que ir abriéndonos. Por eso, con una imagen usual en el Antiguo Testamento se describe a Israel como un rebaño de Dios. Necesitado de Dios, es el rebaño de Dios. Las otras parejas que tenemos de las ovejitas, como se utiliza como un lenguaje, son todas las otras naciones. Estas ovejitas, las ovejas, son las naciones. También ellas son de Cristo, porque el Señor le ha dado, el Señor les ha dado. También ellos son de Cristo, es decir, de nuevo, apuntamos siempre a esta relación de universalidad. Jesús solo necesita conducirlas. Ellas oyen la voz del pastor Jesús a través de la predicación de la iglesia y lo reconocen como su pastor. Del mismo modo que no hay más que un pastor, solo debe haber un solo rebaño. Esta sentencia, al igual que la aún más expresiva oración de Jesús por la unidad de la iglesia, en Juan capítulo 14, ¿se acuerdan? Que hay una oración de unidad: te pido, te ruego por ellos, Señor. Da a entender que esta unidad estaba ya amenazada por escisiones. Claro, cuando se está escribiendo una problemática, lo que nosotros encontramos aquí es porque de cierta manera era un aspecto controvertido sobre ciertos temas. Y aquí nos está diciendo que posiblemente había ya como una controversia. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a decir? ¿Cómo nos vamos a relacionar en síntesis con los otros pueblos? No podemos continuar siendo eternamente una secta. Somos católicos, somos universales. Y es eso lo que el Señor entonces a través del Evangelio va inspirando al autor sagrado y nos va abriendo, ¿verdad? Nos abre cancha para que seamos de corazón abierto y seamos evangelizadores de todo el mundo. Les impongo, les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les proteja durante este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Volvemos con más Ñan de Yarañe la próxima semana. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.